Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo y voy a hablar del caso Pines Valley Developments versus otros. Empezaremos por el procedimiento y hechos. El origen del caso se trata de 1987, cuando Pine Valley Developments y su matriz Healy Holdings, empresas irlandesas dedicadas al desarrollo de terrenos, y su director Daniel Healy presentaron una demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. Alegaban que la anulación judicial de un permiso urbánico les había causado perjuicio en sus bienes. El hecho clave es que en 1978 Pine Valley acordó comprar unos terrenos en Clondalkin por 500.000 euros, confiando en un certificado previo de urbanismo que permitía construir allí. En el 81, transfirió los terrenos a Healy Holdings al mismo precio, pero el 5 de febrero del 82, el Tribunal Supremo de Irlanda anuló el certificado por estar situado el proyecto en zona protegida. Tras esa anulación, el valor del terreno se desplomó. Se vendió libremente luego por 50.000 euros. En cuanto a la reacción legislativa, pues en respuesta, el gobierno irlandés aprobó en 1982 una ley que validaba retroactivamente permisos y certificados dudosos tras la sentencia del 82. Pine Valley intentó entonces solicitar permisos de planificación detallada, pero el Ayuntamiento de Dublín lo denegó alegando que la nueva ley lo excluía. Vía judicial interna. Las demandas llevaron al caso contra el Estado por daños y perjuicios, daños materiales y morales, alegando incumplimiento legal y violación de sus derechos de propiedad. En julio del 86, el Tribunal Supremo irlandés confirmó que no existía causa de acción válida, pues los jueces consideraron que no procedía indemnización en esa vía. Procedimiento de la CEDH. Insatisfechos, los interesados llevaron el caso al Sistema Europeo de Derechos Humanos. La comisión admitió la demanda el 3 de mayo del 89 y, tras intentar sin éxito un acuerdo amistoso, emitió su informe el 6 de junio de 1990, en el que concluyó unánimemente que no hubo violación del artículo 1 del Protocolo 1 de Derechos de Propiedad para Pine Valley, Healy Holdings ni Daniel Healy. Sin embargo, por 12 votos contra uno, halló que sí se violó el artículo 14 del convenio no discriminación en el artículo 1 del protocolo para Healy Holdings y Daniel Healy, las dos sociedades cuyos permisos sí eran convalidados por la ley. La comisión no halló violación del artículo 13, la falta de recursos efectivos. El caso se elevó al Tribunal de Estrasburgo el 11 de julio de 1990 por la comisión y el 11 de septiembre de 1990 por el gobierno irlandés. Aspectos jurídicos y reclamaciones de indemnización. Los demandantes reclamaron indemnizaciones bajo el artículo 50 del convenio, satisfacción equitativa. Tras la decisión de fondo, se distinguieron tres categorías. 2.1. Daños pecuniarios. Se referían a las pérdidas económicas directas sufridas, toda la diferencia entre los 500.000 euros iniciales y el valor drásticamente reducido del terreno tras la anulación del permiso. También se contemplaban otros gastos o inversiones hechas basados en el permiso. En la demanda, Healy Holdings y Daniel Healy solicitaron compensaciones económicas por estos daños materiales. Daños no pecuniarios. 2.2. Incluían el daño inmaterial causado por la frustración de sus planes de su desarrollo y la ansiedad o perjuicio moral derivado del cambio legal inesperado. Los demandantes reclamaron indemnizaciones por este sufrimiento también. En términos sencillos, pedían que se reconociera el perjuicio personal sufrido por la invalidación del permiso. 2.3. Costas y gastos. Además, reclamaron el reembolso de las costas judiciales y otros gastos legales en que incurrieron durante el proceso en Irlanda. Esto incluye honorarios de abogados, tasas y demás reembolsos motivados por litigio interno. En el juicio de satisfacción equitativa del artículo 50, el Tribunal de Estrasburgo no abordó de inmediato esas reclamaciones. Por unanimidad, consideró que aún no era el momento procesal oportuno para decidir sobre las indemnizaciones perdidas, y dejó la cuestión reservada. En otras palabras, no rechazó las reclamaciones, pero pospuso la decisión para una fase posterior, por ejemplo, tras agotar todos los recursos internos pendientes, sin entrar en el detalle de cuánto correspondía pagar. Resolución del Tribunal. En su fallo, el 29 de noviembre de 1991, el Tribunal Europeo resolvió lo siguiente, en un único y extenso fallo unánime. Primero, no hubo violación del artículo 1 del Protocolo 1 del derecho a la propiedad. El tribunal consideró que la anulación del permiso urbanístico fue una medida legítima de planificación urbana para proteger la zona verde, y no constituyó un despojo inconstitucional. Así, concluyó que no se lesionó el derecho de propiedad de Pine Valley ni de demás demandantes. 2.
Sobre el artículo 14 de no discriminación, para Pine Valley Developments, la primera solicitante que ya había vendido el terreno en 1981, el artículo 14 no era aplicable, pues ya no tenía interés económico directo, pero para Healy Holdings y Daniel Healy, el tribunal constató que la ley de 1982 había aplicado tratamientos distintos a titulares de permisos similares. Como el gobierno no justificó objetivamente esa diferencia, el tribunal halló violación del artículo 14 junto con el artículo 1 del protocolo, en lo que les concierne. En cambio, respecto a Pine Valley, primer solicitante, concluyó unánimemente que no había discriminación en su caso. Tercero, no hubo violación del artículo 13, del derecho a un recurso efectivo. El tribunal estimó que los demandantes sí pudieron exponer sus quejas ante las instancias irlandesas y que hicieron uso de esos recursos, por lo que el convenio no fue violado en ese punto. Y por último, las indemnizaciones del artículo 50. El tribunal, por unanimidad, decidió reservar la cuestión de las indemnizaciones pecuniarias, morales y de costa reclamada. En la práctica, eso significa que dejó pendiente fijar la compensación monetaria, pero reconoció de entrada que los reclamantes podrían tener derecho a ella dado que se constató la violación citada. Por estas razones, el tribunal por unanimidad declaró, resumiendo las conclusiones anteriores, que no había infracción del artículo 1 del protocolo 1 para ninguno de los demandantes, que si hubo infracción del artículo 14 en relación con el artículo 1 del protocolo para Healy Holdings y Daniel Healy, que no hubo infracciones del artículo 13 del convenio y que la fijación de la indemnización solicitada, daños y costas, quedaba reservada para más adelante. En este fallo concluyó el caso en el plano europeo, dejando abierta la etapa de justiprecio que suele seguir a la determinación violada de los derechos.